fascina hacer este tipo de videos o empezarlos al menos con una reflexión cuando eliminamos al Manchester City o cuando le ganamos el clásico al Barça. Casi siempre hago una reflexión así con voz de Morgan Freeman en la que digo... todo va a seguir igual. El Real Madrid siempre va a ser el padre del Fútbol Club Barcelona. Pues bueno, este video para mí es sumamente especial y voy a hablar únicamente de ello. Es más, creo que no voy a hacer un video muy largo tampoco. Va a ser un video seguramente bastante corto porque a mí particularmente me toma esto por sorpresa. Y bueno, ya tendremos tiempo cuando regrese a mi casa para analizar todas estas situaciones que son sencillamente espectaculares. Así que les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, muchachones, porque la verdad es que se pone bastante bueno. Y bueno, vamos a comentar rápidamente porque la noticia del día la protagoniza don Javier Hernández Creus, que bueno, va a finalizar, o mejor dicho, va a continuar una temporada más en el Fútbol Club Barcelona. Una notición absolutamente espectacular. Algo que seguramente todos los madridistas habíamos fantaseado. Creo que ha sido una semana espectacular. Fíjense que ahorita mismo estamos en día miércoles y puede decir que han sido 7-8 días de locura. Eliminamos al Manchester primero. El Barça sale humillado por el Paris Saint-Germain. El Atlético sale humillado por el Borussia Dortmund. El Real Madrid elimina al Manchester City. Le ganamos el clásico además con una facilidad increíblemente loca, porque da la sensación, y lo dijo Kroos hoy en su podcast con su hermano, que si el Madrid hubiera querido le hubiese metido 4 goles o 4-0 fácilmente, porque es un equipo absolutamente roto. Y para finalizar una semana absolutamente majestuosa, nos encontramos con que el Fútbol Club Barcelona y Xavi Hernández seguirán sus caminos al menos una temporada más, aunque yo soy partidario de que esto va a salir bastante mal, la verdad. Por eso estoy tan encantado con la noticia, porque no sé cuánto vaya a durar Xavi. Me costaría creer que va a llegar a diciembre, ojalá que me equivoque, porque obviamente que hay muchas cosas que analizar. Seguramente la situación económica del club, por cierto, por ahí se filtró que Hansi Flick se dio cuenta que el Barça le estaba utilizando para lanzar al piste a sus aficionados, y bueno, básicamente tiene un cabreo monumental el Flick porque creía que le iban a llamar de verdad para ser parte de, o para dirigir al Fútbol Club Barcelona. A ver, como les estoy diciendo, a mí esto me parece que Xavi tenía esa estrategia que le ha salido espantosamente horrible. Tenemos que tener todo eso muy claro, porque es cierto que no ganaron o dejaron de perder por cierto momento, pero también es cierto que los partidos que dejaron de perder era lo normal, que no los perdieran. Cuando llega la hora de la verdad, han seguido en la misma línea absolutamente ridícula que venimos escuchando. A ver, eso partiendo desde ahí. Otra cosa que me gustaría analizar es que, bueno, para mí Xavi no se quería ir. Xavi quería era evitar que le echaran en aquella noche fatídica cuando perdió con el Villarreal, y también quería salvar su orgullo. Y dije, bueno, si van a echarme, mejor digo que yo me voy. Pero me imagino que Laporta se dio cuenta de que tampoco le convenía echarlo. Se han juntado un montón de cosas que yo estoy sumamente encantado. Otra cosa, y ya voy a ir finalizando con el video, lo analizaremos más adelante seguramente, muchachos. Sí, Xavi Hernández se mantiene en el Fútbol Club Barcelona, que es lo que parece. No creo que vaya a echarse esto para atrás. Se confirma que el Barcelona es un club absolutamente en descomposición y totalmente destruido. Ojo a esto. Un entrenador absolutamente mediocre que se ha cansado de romper absolutamente todos los récords negativos que puede tener una institución, que encima de todo esto anuncia que se va a mitad de temporada para que no lo echen y no lastimen su ego absolutamente desmedido, y que después de todo eso saque pecho durante semanas que su decisión había cambiado todo, que después de perder absolutamente todo, porque Xavi perdió hasta el documento de identidad, vengan y arreglen una continuidad del técnico. Repito, yo estoy encantado. Para mí esto es netamente improvisación. Creo que el Barcelona es un club absolutamente desastroso y se merece un entrenador absolutamente desastroso como Javier Hernández. Me parece increíble. Además, creo que es la noticia del año. Madrid va a ganar la Champions, a lo mejor iba a ganar la Liga, pero la continuidad de Xavi tiene que estar en el top 5 de las noticias de la temporada. Estoy absolutamente encantado. Y ya para cerrar este video, porque me toca irme, les voy a decir lo siguiente. Por ahí estaba viendo el otro día que el Fútbol Club Barcelona era como una película de terror, como Annabelle. Era algo parecido, así como que
no paranormal, pero sí para anormales, porque es un club absolutamente en descomposición, improvisación pura. Repito, que venga el cretino de Xavi y te diga, no, me voy porque aquí no me siento valorado o por lo que sea, y que después de perder absolutamente todos los títulos, porque Xavi perdió los títulos, perdió el autobús, perdió el documento de identidad, diga que se quede. ¿Para qué? No sé. Yo encantado de la vida, ¿verdad? Porque me parece un entrenador absolutamente mediocre, que no tiene ni idea en lo absoluto de lo que está haciendo ni de lo que va a hacer. Pero creo que los aficionados del Fútbol Club Barcelona deberían ponerse un poco más serios en ese aspecto. Y repito, entendible teniendo en cuenta que el Barcelona está en bancarrotas. No sé si habría que pagarle un finiquito a Xavi, pero sí seguro había que pagarle un entrenador que no iba a venir a cobrar barato precisamente ahí a Barcelona. Así que nada, voy a despedir este video. Notición. Mañana, por supuesto, haremos un video de reacciones que va a quedar genial seguro, porque estoy casi seguro de que el madridismo ahora mismo está gozando de una semana espectacular. Y repito, humillan al Barça en la Champions, humillan al Atlético en la Champions, el Madrid elimina al Manchester City, le ganamos en el Clásico además con una sensación de superioridad impactante, y encima la quinta noticia de la semana, 8 días demoledores, Xavier Hernández Creus se queda en el Fútbol Club Barcelona. Nada, háganme saber sus opiniones en los comentarios, nos vemos en un próximo video. A la Madrid, hoy por siempre Xavi, nos vemos en un próximo video y chao chao.